7 minutos han pasado de las 9 de la mañana en el territorio nacional. Hoy Infobae titula El fracaso del plan A para conseguir dólares, que era vaca muerta, llevó al gobierno a aprobar un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Vicentín. Vamos a hablar con nuestro economista de cabecera a partir de hoy, Martín Polo, con quien estuvimos charlando días atrás. En aquel momento el tema fue la negociación de Argentina con los acreedores. Estaba en el último día ya prácticamente de esa negociación, sin embargo, se postergó en el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Estamos en default? ¿Vamos camino al default? ¿Cuál es la situación que hoy atraviesa Argentina? Qué mejor que lo responda Martín. ¿Cómo le va, Martín? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, no, gracias a usted por su generosidad y aceptar nuestra propuesta de tenerlo semanalmente en el programa, porque la verdad después que usted habló recibimos muy buenas críticas por parte de la gente, con un vocabulario claro que lo comprende el oyente, porque está cansado de tanto tecnicismo y por ahí se marea y la verdad no termina de comprender o entender lo que le quieren decir. Martín, ¿en qué situación estamos hoy? Porque se postergó la negociación con los acreedores, ¿y esto qué significa? Bueno, donde estamos parados hoy es en un punto cero, digamos. Argentina necesita, el gobierno planteó como eje de su política reestructurar la deuda en moneda extranjera con legislación internacional. Es decir, el gobierno no quiere presentar, o por lo menos no hace visible su plan económico hasta tanto la renegociación de la deuda no se cierre. ¿Por qué lo hace? Porque básicamente para la deuda que paga Argentina hoy le insume el esfuerzo fiscal para pagar esa deuda es importante, y cuando la sábana es corta todos ven por dónde pueden recortar. Entonces, el plan del gobierno no quiere mostrar sus cartas hasta tanto no sacar de la cancha ese aspecto. ¿Qué pasa? Renegociar una deuda con legislación internacional no es de un día para el otro, básicamente porque vos tenés que sentarte con los acreedores y negociar. No le podés decir de un día para el otro te voy a pagar la mitad, o lo que te tenía que pagar este año te lo voy a pagar recién en el 2024 y demás. Entonces ahí iniciamos un proceso de renegociación entre las partes, en los cuales uno de los ejes tiene que ser la confianza entre las partes, es decir, el acreedor le pide al gobierno mostrame todas las cartas y el gobierno le pide a los acreedores mostrame voluntad de acuerdo. Entonces estamos en ese brete. A tu pregunta, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos con el gobierno tratando, o por lo menos negociando algo que debería haber terminado en marzo. Entonces, lo que vemos es que el plan de una renegociación rápida de la deuda no funcionó. Y en ese contexto, cuando las cosas no funcionan como creían, aparece la incertidumbre. Y ante la incertidumbre, los inversores o los acreedores se asustan y el consumidor se reprime y el consumo cae y la economía entra en un ciclo recesivo. Entonces ese sería, o por lo menos profundiza el ciclo recesivo, en el cual tenemos algo que nos cae del cielo, digamos, que es el efecto de la pandemia y la solución, si quieren, o el espíritu sanitarista que le da el gobierno con una cuarentena muy extendida. Entonces es el estado de situación hoy. El estado de situación hoy es una Argentina que está con una caída muy fuerte en el nivel de actividad, y como el gobierno, mientras renegocia la deuda, no paga la deuda que ya vencía, Argentina también está en default. Entonces, ese es el panorama de este trágico, si querés, segundo trimestre. Ahora, esto de Vicentín que se mete en el medio, porque usted dice, los capitales extranjeros, si no hay un acuerdo, no van a invertir. Que Argentina expropie hoy es una intervención, camino a la expropiación de una empresa privada. En este escenario, por ahí, desde afuera miran las decisiones que toma el gobierno
y me parece desalientan a que capitales extranjeros puedan llegar a invertir en el país. Sí, digamos, obviamente eso se deberá ver cómo fluye bajo lo que uno puede estimar, es eso que vos bien planteás, pero te digo más, no solo el capital extranjero, sino es el gran problema, es el capital nacional. Es decir, una economía, uno de los grandes problemas que tuvo Argentina siempre es la falta, es un país que invierte muy poco. ¿Por qué invierte muy poco? Porque siempre es un país muy volátil. Vos imaginate que invertir tus ahorros, no olvídate de algo internacional, sino una persona de a pie de Argentina, eh, cuando tiene que decidir qué hacer con su dinero, obviamente necesita previsibilidad. Y Argentina, al ser un país tan poco previsible, hace que la inversión no llegue. Y cuando la inversión no llegue, es difícil que el empleo y todas esas cosas que a la larga nos hacen crecer fluya. Entonces, todas estas señales que estamos dando hoy en día con una Argentina que no logra una salida con la deuda, que tenemos inflación alta y que tenemos este tipo de intervenciones, evidentemente para el inversor privado no es una buena señal y lo que hace es no invertir. Entonces, difícil poder crecer sin inversión. Podemos crecer estimulando el consumo y demás, pero si a la larga la Argentina no invierte, no va a poder exportar, y si no va a poder exportar, no va a poder conseguir los dólares, y si no puede conseguir esos dólares, no puede comprar productos importados para poder producir. Entonces ese es el ciclo de poco virtual que tiene Argentina en los últimos, si querés, último medio siglo. Ahora, el presidente dice, una vez que se arregle la deuda con los acreedores internacionales, la economía empieza a crecer. ¿Será así? Bueno, depende, digamos. Obviamente que lograr un acuerdo con los acreedores es un punto importante, es algo que necesariamente Argentina tiene que hacer, porque Argentina no puede vivir en default. Ese es un punto clave, si querés. No es determinante, es decir, Argentina puede renegociar con los acreedores, lograr un acuerdo, una quita, veremos si es del 50-40%, veremos ahí cómo se acercan las puntas, pero si Argentina luego de esa renegociación no plantea las bases de su plan económico, es difícil que la economía despegue, porque si la gente no tiene certidumbre de los procesos, difícilmente la inversión pueda dinamitarse o pueda hacerse un círculo virtuoso. Sí, ojalá que el acuerdo con los acreedores sea el punto de partida para que Argentina presente su plan económico en sociedad y que eso genere que todos vayamos para el mismo lado. Pero mientras tanto estamos en esta nube, vemos un montón de incertidumbre y no sabemos, el gobierno quizás debería dar esa señal de decir, bueno, vamos para aquel lado, o para el lado que ellos definan y crean que sea lo mejor para el país. Hoy por hoy ese rumbo no se ve, y el que se deja ver por momentos no invita mucho al optimismo, pero bueno, eso se va viendo a medida que van pasando los acontecimientos, ¿no? Martín, ¿usted qué análisis hace desde lo personal con esta decisión de intervenir la empresa Vicentín? Mira, yo creo que no es una buena señal para el sector privado, y no llega en el mejor momento. Vos pensás que Argentina está queriendo mostrarle al mundo su voluntad de pago, su voluntad de querer hacer las cosas bien, y tomar una medida como tal, que ya vemos que genera tantas rispideces, no solo en el sector, en la población misma, sino también en el círculo político. Lo que marca esto es que Argentina está lejos de lograr consensos para cosas básicas. Entonces, mientras en Argentina no haya consensos suficientes,
Hoy le toca a uno, mañana a otro, pero volvemos al punto inicial que te marcaba al principio, la incertidumbre que genera un país como Argentina. Ese es el punto clave de todo lo que puede pasar a futuro. Y mira, Argentina, uno cuando analiza la economía argentina ve un montón de cambios de signos políticos, algunos tuvieron más, otros menos, pero siempre tenemos una característica fundamental que no es que Argentina creció poco, que si bien es un hecho. Lo que el gran problema de Argentina fue la volatilidad de ese crecimiento. Entonces, es como que vos tenés un negocio y un año vendés 10% más, al otro año vendés 5% menos, al otro año aumentaron 5, otro año cayeron, y vas así, vas haciendo una especie de serrucho, y entonces eso lo que te muestra a vos que sos muy inestable. Entonces, vos si tenés ese negocio, ¿cómo podés estimar las ventas de largo plazo si ves ese serrucho en la evolución? Cuando vos querés aumentar tu producción de tu negocio y vas al banco, el banco te va a pedir, bueno, mostrame cómo es tu negocio. Y si vos le mostrás un negocio que es tan errático en su tendencia, obviamente el banco para cubrirse te va a pedir, bueno, yo te presto, pero te voy a prestar una tasa alta, una tasa de interés alta porque tengo miedo que no me pagues. Entonces, en ese contexto, tu rentabilidad como negocio va a caer mucho y eso va a hacer que quizás no inviertas, culpa de que la tasa de interés es tan alta. Y la tasa de interés es tan alta porque sos muy incierto. Entonces yo creo que ese es el problema que Argentina debe afrontar en el mediano plazo, independientemente del ciclo, del signo político. Esto no es ideología, sino es de resultados, ¿no? Ahora, las economías están cayendo en todo el mundo. ¿Tiene que ver todo con la pandemia, Martín? Sí, en este momento sí, digamos, vos pensás que previo a la pandemia el mundo estaba atravesando no te digo una buena época. Vos pensás que para este año, para en febrero, todos apuntaba que la economía global en 2020 iba a acelerar su crecimiento respecto a 2019, básicamente porque se habían logrado algunas cuestiones importantes, como fue, por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado que teníamos el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, eso habían llegado a cierto acuerdo. Habíamos tenido que la Reserva Federal de Estados Unidos, en lugar de subir las tasas como lo hizo los años anteriores, empezaba a bajarlas. Entonces teníamos un buen panorama para la economía global. En el medio cayó el COVID-19, las cuarentenas, y eso generó que en el primer y segundo trimestre la economía global se desplome. Ese es un hecho. Ahora bien, cuando vemos que la economía global este año va a caer 7-8%, ese 7-8% se concentra todo en el primer semestre. ¿Qué te quiero decir? La economía global ya para el segundo semestre estaría rebotando, y eso es lo que, por eso ves que los mercados en los mercados mundiales desde hace 2 meses están subiendo todos los días. Es como que el mercado ya compró la historia de que el coronavirus está en retirada y ahora lo que iniciamos es una etapa de recuperación. Por eso es tan importante que Argentina pueda anclarse en ese nuevo escenario, como diciendo lo peor ya pasó, y a partir de ahora poder empezar un camino de recuperación y acompañar la recuperación global. Ahora bien, si Argentina, mientras el mundo se va recuperando, nos pegamos tiros en los pies, como por ejemplo puede ser esto de Vicentino, puede ser no lograr un acuerdo por la deuda, es decir, vamos a estar siempre en nuestra burbuja mientras el mundo va saliendo, ¿no? ¿Qué le va a permitir al gobierno lo de Vicentín? ¿Qué le va a permitir? Sí. No sé, no, la verdad no sé cuál es yo creo que cuando uno escucha a los funcionarios con la justificación de la intervención, me parece que el diagnóstico que están haciendo en cuanto a los resultados que van a tener de esa intervención, me parece que
no son apropiados. Argentina no es que porque Vicentín sea estatal, vamos a exportar más aceite de soja y demás. Me parece hay una lectura un poco sesgada, ideológicamente sesgada. Cuando uno mira los números así, es raro que, te diré todo lo contrario, es difícil que dadas las condiciones actuales una empresa sea eficiente cuando tenés el Estado tan politizado atrás, ¿eh? Esto no es un Estado, no es Alemania, en el cual tenemos una burocracia estatal eficiente y demás. Todos sabemos que cuando el Estado mete la cola en las empresas, más allá de algún rol de regulación y demás, siempre hay un interés político detrás, y cuando el interés político por lo general siempre suele estar por encima del interés económico, y eso para las empresas no es bueno. Así que bueno, veremos cómo fluye. Mi sensación es que esto no ayuda para nada, y menos en un contexto de renegociación de deuda, porque como vos bien marcaste anteriormente, si vos ves que un gobierno con mayor sesgo a intervenir y generar estos ruidos, hace que el país sea más incierto. Entonces, si el país es más incierto, te van a pedir que le des un poco más. Entonces, fallás en la credibilidad. Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos esta semana, ¿no? Para finalizar, Martín, ¿es chicana lo de la oposición? Por ejemplo, Cornejo dijo, entramos a tontas y a locas a la cuarentena. Vicentín nos lleva rumbo a Venezuela. ¿Estos análisis por ahí es politiquería, como lo definen algunos oficialistas? Mira, es política. Siempre en la política ahí yo trato de mantenerme al margen en cuanto a las declaraciones. Es decir, también se hizo política cuando Argentina con todo este tema del endeudamiento, porque también criticamos el endeudamiento y no queríamos el ajuste fiscal. Es como que Argentina también va en en la política, viste, el vale todo, o por lo menos no debería valer, son apreciaciones personales de cada uno. A ver, yo creo que evidentemente la estrategia de la cuarentena que utilizó el gobierno, no sé, el futuro dirá si fue bueno o mala. Mi percepción es que es demasiado restrictiva. Es como una Argentina que va a tener una caída del PBI del 25% en el segundo trimestre. No es algo fácil para recuperar con tanto golpe en el empleo y en el bienestar general. Que después utilicen la cuarentena, yo creo que estas medidas la hubiesen hecho con cuarentena o sin cuarentena. Entonces, creo que era una impronta del propio gobierno, que creo que un poco la incertidumbre que se genera es la coalición oficialista, que cuáles son las ideas que tiene, ¿no? Porque un día dicen una cosa y al otro día nos desayunamos con otra. En eso sí coincido con lo que dijo Cornejo en cuanto a que un día somos amigos de las empresas y al otro día las estatizamos. Quizás esas señales son lo que te generan esa incertidumbre, y eso creo que es lo nocivo para el propio gobierno, no generar previsibilidad, ¿no? Bueno, y no es menor el dato de que en medio de todo esto, a fin de mes, se vence el plazo del congelamiento de las tarifas y también de los precios cuidados. Sí, bueno, son las consecuencias volvemos a lo principal, y vos lo marcás muy bien. ¿Qué te genera eso? Incertidumbre, porque vos no sabés, al no haber un plan de gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno con esos congelamientos? ¿Lo va a estirar? ¿No lo va a estirar? Si lo estira, ¿bajo qué costo? Entonces, por eso después los economistas estamos haciendo escenarios todo el tiempo, imaginándonos qué es lo que pueden hacer. Y me preguntás desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno lo que va a hacer en este contexto va a ser volver a renovar todos estos acuerdos, o seguir congelando tarifas, o dicho sea de otra forma, seguir tirando tierra abajo de la alfombra, y en algún momento, cuando tenga que hacerlo, cuando el pánico llegue, y ahí Argentina va a tener que hacer esos ajustes, y como nos suele pasar, lo hacemos en forma abrupta y desordenada. Entonces, ojalá que todas estas cosas que van venciendo en el mediano plazo
Argentina lo vaya corrigiendo de manera ordenada, que ese es el gran problema siempre con nuestras cosas. Llegamos al orden, pero siempre no con el orden, claro, desordenado, no con la dinámica que uno podría esperar para que sea menos drástico todo, ¿no? Bueno, para que se entienda, vamos camino al ajuste. En un momento llegará, porque extender las medidas de congelamientos, prorrogar esas cuestiones, en un determinado momento habrá que comenzar a ordenar esto y habrá que empezar a pagar lo que corresponde. Bueno, sí, solamente te corrijo que el ajuste ya lo estamos haciendo, digamos. El tema, una economía que está cayendo lo que cae, es decir, si bien uno puede ver que las cuentas públicas siguen ampliando el déficit, el sector privado lo sigue ajustando. O sea, el ajuste está, lo que pasa es que el que no está ajustando es el sector público. El sector privado, me imagino que allá en Mendoza cualquier negocio, cualquier productor, vos lo ves y ves que se está ajustando cada vez más. Entonces, lo que necesita Argentina es tener esa previsibilidad en el programa de gobierno. Siempre va a haber cosas para hacer. Argentina es un país que arrastra problemas estructurales desde hace mucho tiempo y la idea es, plantear la agenda para empezar a resolverlos. Hasta que tanto eso no ocurra, Argentina va a seguir en esta agenda de tan corto plazo, es decir, como vos bien decís, bueno, ¿qué pasa a fin de mes? Y cuando a fin de mes llegue fin de junio, vamos a ver que estiran por 2 meses más el acuerdo de precios y después en septiembre vamos a estar otra vez con la misma historia. Entonces, lo que falta acá es ese plan de mediano plazo para salir de una agenda tan cortoplacista. La última, ahora sí, Martín, agradeciendo su atención. Hoy Mendoza anuncia que emite letras por 500 millones de pesos. La licitación será el 16 de junio y vencerá el 17 de septiembre. ¿Qué son las letras? Bueno, las letras son papelitos, pero no subestimando el instrumento. No es que digo que no valen nada, sino son bonos de muy corto plazo que lanzan los gobiernos en pesos de manera que cuando el gobierno emite esos bonos o esas letras recauda pesos y está en el acreedor o la persona que compra esos bonos su análisis de riesgo y rentabilidad. Es decir, si el gobierno sale hoy a ofrecer letras a 3 meses y te paga una tasa alta, bueno, vos podrás hacer tu análisis de decir, bueno, mira, yo con esta tasa que me paga, la verdad que me cubro, creo que me paga el riesgo que genera y le acepto, le pongo un voto de confianza al gobierno y compro esa letra. Y después, dentro de 3 meses, voy con ese papelito al Banco de Mendoza y le digo, bueno, usted me tiene que pagar esto que yo le presté más los intereses. Y así, eso es una letra. Y el gobierno provincial, mientras tanto, lo que puede hacer con esa plata es, bueno, seguramente lo usará para financiar el pago de sueldos o alguna obra que esté haciendo y así son las finanzas públicas, ¿no? Son instrumentos de muy corto plazo. Obviamente que para todo gobierno sería mucho mejor tener un mercado de capitales, que un mercado de capitales es gran cantidad de ahorristas dispuestos a prestarle. Como eso no lo tiene que salir a ofrecer cosas de muy corto plazo y quizás con tasas de interés altas. Entonces, el gobierno ahí tiene un doble, así como te da, te quita, porque si bien consigue ese financiamiento, como las tasas son altas, después para pagarlo, el esfuerzo que va a tener que hacer es mucho mayor. Martín, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta la semana que viene. Martín Polo, el economista de Antes de Ver el Sol, contándonos cómo es la situación hoy del país en este día miércoles. 9 de la mañana, 31 minutos.